En esta semana estaremos estudiando más sobre la doctrina del pecado y estaremos viendo de manera específica lo que es la naturaleza del pecado. Podemos definir el pecado de diferentes maneras y ha existido una gran gama de definiciones que muchos han dado para poder explicar lo que es el pecado. El pecado en sí es una falla personal para medirnos al carácter moral o el deseo de Dios. En cierta manera es ir en contra de la santidad de Dios de una u otra manera personal. No es el pecado simplemente algo que nosotros hacemos que puede ser que esté mal con Dios. El pecado es algo que va en contra de Dios. Es una falla personal para medirnos al carácter de Dios, para medirnos a la moral de Dios, a la santidad de Dios, al deseo de Dios. Y hay diferentes formas en las cuales la Biblia nos enseña lo que es el pecado. Hay diferentes palabras que se van a usar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para definir lo que es pecado. Sin embargo, es importante que nosotros podamos entender que todo pecado, por más mínimo que sea, es una ofensa contra la santidad de Dios, la moral de Dios, la justicia de Dios. Es como si estuviésemos tirando dardos a un objeto y tenemos un objetivo, un blanco en mira, y de pronto lanzamos dardos y no es que no le demos al bullseye, no le demos al punto céntrico, no le damos en nada al objetivo, no llegamos ni cerca, ni siquiera le damos al cuadro, lo damos completamente fuera. Eso es pecado, es no estar a la medida, no haber fallado en cuanto a la santidad, a la moral, a la justicia de Dios. El pecado puede ser una ofensa, y es una ofensa normalmente contra tres partes. Puede ser contra tres, muchas veces es contra dos, pero es una ofensa contra tres partes, de las cuales la primera es la más importante. En primer lugar, nuestro pecado, y todo pecado, es una ofensa directa contra Dios. No hay forma de la cual nosotros podamos concebir la idea de pecado si no fuese una ofensa contra Dios. Cuando hablamos acerca de ofensas contra las personas, tenemos que entender que estamos ofendiendo a Dios. Ahora, hay momentos en los cuales cometeremos algunas circunstancias, algunas cosas en las cuales cometemos faltas que nos llevan a decir disculpas tal vez, y algo que no ha sido un pecado, y es una disculpa, no es un perdón por un pecado. Pero toda falta que cometemos contra Dios es un pecado, y cualquier falta que cometemos contra el prójimo en el sentido moral o de justicia, y faltando imitar el carácter de Dios, viene a ser un pecado, no solamente contra la persona, sino un pecado contra Dios. El pecado entonces es contra el hombre también, en segundo lugar, y en tercer lugar me gustaría mencionarles, y que ustedes recuerden esto, que el pecado es un pecado contra uno mismo. Si nosotros como cristianos somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, y pecamos, estamos pecando contra Dios, contra el prójimo y contra uno mismo. Diferentes textos bíblicos nos hablan de esto. El Salmo 51:4 nos hace mención de que nuestro pecado siempre es contra Dios y no hay forma de pecar en la cual no estemos ofendiendo a Dios. Mateo 18:21 nos dice que pecamos contra el hombre muchas veces y nos ofendemos unos a otros. Proverbios 6:23 nos dice que el pecado es personal y nos afecta a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestro ser en general. No solamente el pecado que trae consecuencia física es aquel que afecta al ser, sino el pecado que causa que nuestras mentes deseemos cosas pecaminosas y nos alejemos más de Dios y nos inclinemos más al pecado. Estamos ahí ya pecando contra nosotros mismos. El pecado siempre es un asunto serio porque afecta a Dios, afecta a otros y a uno mismo. Y muchas veces nuestro pecado no es contra una persona directamente, pero al haber pecado, las consecuencias de nuestro pecado van a ser impartidas en otros y en nosotros mismos. A veces padres, madres van a cometer un pecado, el cual tendrá consecuencias sobre la siguiente generación de ellos. No necesariamente el pecado tiene consecuencias sobre la siguiente generación, pero si un padre roba y termina yendo preso, afectó a sus hijos, ha afectado la provisión de su hogar, ha afectado a la siguiente generación. Entonces muchos pecados tienen consecuencias sobre las personas alrededor y sobre uno mismo. A veces va a ser solamente sobre Dios y sobre uno mismo, pero siempre por lo menos tenemos que entender que hay una persona que ha sido gravemente afectada y ese es Dios. El concepto bíblico del pecado viene de un estudio de las palabras que usamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay 4 palabras principales en el Antiguo Testamento para hablar acerca de lo que es el pecado, y estas 4 palabras nos ayudan a tener una imagen más clara de cómo se peca, qué es el pecado en su sentido más básico.
La primera de estas palabras es la palabra chata o chatá, y es la palabra que habla acerca del pecado en sí como fallar al objetivo. Hablábamos de tirar un dardo y no darle ni siquiera al objetivo que uno está lanzando, y eso es el pecado en cuanto a esta palabra, es fallar al objetivo moral, fallar al objetivo en el sentido general. No le dimos al blanco, fallamos en imitar a Dios, fallamos en imitar la santidad de Dios, fallamos en llegar a la justicia de Dios o a su moral. Esa es la primera palabra en el sentido de fallar al objetivo, comúnmente traducida en el Antiguo Testamento como pecado. Simplemente pecado, resumiendo que se falló. El énfasis no es mostrar un ángulo específico del pecado cometido, sino hablar en manera general de que se falló a imitar a Dios y se ha quebrantado la moral, la justicia, el deseo de Dios. La segunda palabra que vemos en el Antiguo Testamento es la palabra ra. Y esta palabra ra es una palabra que es traducida en el Antiguo Testamento malvado o malo. Y esta palabra sí busca enfatizar o describir de una manera más específica lo que es el carácter de la persona y la intención de la persona en el acto cometido. Entonces habla más acerca de la intención del corazón. Es un acto malvado, es un acto malo, es un acto que buscaba causar daño, es un acto que muestra el corazón pecaminoso de la persona, mostrando su mala intención y su mal deseo. Quebrantó la moral, justicia, deseo, carácter de Dios, por supuesto. Pero la palabra va a enfatizar lo que es la inclinación del pecado, del corazón de la persona en su pecado. Cuando hablamos de malvado o malo, podemos ver la Biblia, diferentes textos, los salmos usan esta palabra constantemente para mostrar el corazón inclinado al pecado. Ahora, un cristiano puede cometer este pecado de ser malvado o malo, por supuesto. No somos nosotros esclavos del pecado, somos libres por la sangre de Cristo, pero podemos cometer un pecado en el cual tenemos una mala intención para con nuestro prójimo. Puede suceder en el deporte, puede suceder en los negocios, puede suceder manejando. De diferentes maneras podemos cometer diferentes actos que tienen la intención de herir, de ofender, de quebrantar, y esa intención del corazón dada al pecado es una intención que causa mucho daño, mucho malestar y obviamente quebranta y ofende a Dios. En tercer lugar, me gustaría mencionar la otra palabra que se ve en el Antiguo Testamento, que es la palabra pasha. Y esta palabra pasha, en la transliteración la pronunciaríamos así, es la palabra traducida transgresión. Y la palabra transgresión tiene un ángulo distinto de énfasis. Y la palabra transgresión tiene como fuente el mostrar y revelar lo que es el quebrantar la ley de Dios, la moral de Dios, de una manera voluntaria. Tiene como fuente la voluntad del hombre para expresar su deseo de ir en contra de Dios. Y la transgresión es el quebrantamiento, es el romper directamente aquello que Dios ha dicho. Quebrantar la ley de Dios, ir en contra de su moral, pero no de una manera en la cual uno lo hace por casualidad, no de una manera inconsistente con lo que vendría a ser la voluntad del hombre, es una manera de rebeldía. Es otra palabra que se usa para transgresión, es rebeldía. Sabiendo qué hacer, voluntariamente uno decide ir en contra de lo que se está diciendo. Ahora, este es un pecado que lo vemos, por ejemplo, en el primer pecado del hombre registrado para nosotros, el libro de Génesis, capítulo 3. Vemos a Eva y Adán, y ellos transgredieron la ley de Dios, pecaron porque transgredieron la ley de Dios, quebrantaron algo que ellos sabían que no deberían haber hecho, fueron en contra de la voluntad de Dios, en su propia voluntad fueron en contra de la voluntad de Dios, y en ese quebrantamiento están pecando, están fallando a imitar el carácter de Dios, su moral, su justicia, su deseo, pero es un pecado no simplemente de ignorancia, no inconsistencia con su voluntad, es un pecado deliberado, es un pecado de rebeldía, en el cual la persona se centra en sí y busca ir en contra de lo que Dios ha claramente establecido. Y la cuarta palabra que vemos en el Antiguo Testamento es la palabra awon. Y esta palabra awon es la palabra iniquidad, también usada para tergiversar. Cuando uno comete iniquidad, estás tergiversando la palabra de Dios o la voluntad de Dios para tu propia conveniencia. Es, por ejemplo, el caso de una persona que dice: bueno, Dios quiere que yo tenga propiedades, y vas y haces un negocio pecaminoso para conseguir la propiedad. Tergiversas lo que tú puedes pensar de la voluntad de Dios para ti y la palabra de Dios la cambias para tu beneficio
y la usas como tu excusa para cometer tu pecado. Es también el pecado que se ve en la manipulación de la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios para la conveniencia de uno. Predicadores que pueden hacer esto muchas veces, maestros, tergiversando la palabra de Dios para ganar algo para sí mismos. Eso es el pecado de iniquidad. Es cuando has usado, sabiendo la ley de Dios, has usado la ley de Dios para tu propia conveniencia, para poder ganar algo para ti mismo, y te has olvidado de Dios, lo has puesto de lado, su palabra la has usado para tu propia ganancia. 4 palabras entonces en el Antiguo Testamento. Chata, pecado en general. No le dimos el objetivo, faltamos a la santidad de Dios. Ra, malvado, la intención del corazón, un corazón malvado, un corazón pecaminoso. Pasha, transgresión. Ir deliberadamente en la voluntad propia, ir en contra de Dios, eso es rebeldía. Y awon, iniquidad. Tergiversar la palabra de Dios, usarla para mi propia conveniencia, para excusar mi pecado o para hacer un acto en el cual voy a usar la ley de Dios, la palabra de Dios, para hacer algo. Todos esos tienen como común el hecho de que es ir en contra de Dios de alguna u otra manera, quebrantando su ley, ir en contra de su carácter, su moral, su deseo, su justicia. Estas 4 palabras nos ayudan a tener una mejor perspectiva de lo que es el pecado y podemos nosotros concluir con respecto a estas palabras que el pecado puede tener muchas formas. No siempre va a ser un pecado de ignorancia, no siempre va a ser un pecado de rebeldía, no siempre va a ser un pecado de tergiversar, pero todas tienen su raíz en el corazón, en el hecho de que la persona decide ir en contra de Dios o obvia algo acerca de Dios y por ende actúa de una manera en la cual la santidad de Dios es quebrantada. El pecado es aquello que va en contra de la norma y concluye en una desobediencia de lo que Dios nos dice que hagamos. El pecado no es solamente fallar al objetivo, es ni siquiera darle al objetivo. Es completamente ir en contra, completamente fallar, completamente darse a algo que va a ofender a Dios de alguna u otra manera. Hay muchas formas en las que podemos pecar. Y es interesante el salmista, cuando él confiesa su pecado, él hace mención de bendecido el hombre a quien Dios le ha perdonado y hace mención de 3 de estas palabras: transgresión, iniquidad y también hace mención de la palabra malvado, para mostrar que bendecida es la persona que ha sido redimida, a la cual Dios le ha perdonado no solamente el pecado de transgresión, sino le ha perdonado todo el pecado, toda forma de pecado. Y ese es el perdón que se puede obtener por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él y la obra que Él ha hecho por nosotros. La semana que viene continuaremos viendo la doctrina del pecado y estaremos viendo más a detalle lo que es las 4 palabras de pecado en el Nuevo Testamento y haremos una introducción a lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado heredado o lo que también es conocido en la teología como el pecado imputado.